Bien, un saludo a todas las personas que se conectan a esta nueva transmisión de un jueves de revistas organizado por la editorial de la Universidad del Rosario para ustedes. El día de hoy vamos a estar hablando del artículo Evidencias de validez de una escala para evaluar el ajuste a la vida universitaria, publicado en la más reciente edición de la revista Avances en Psicología Latinoamericana. Me refiero al volumen 41, número 3 de este 2023. Para esta conversación, para pues hablar de este artículo, tenemos a sus autoras. Me refiero a Adriana Mata Salas, a Tania Moreira Mora y a Laura Pizarro Aguilar, a quien les invito a encender sus cámaras. Y también, pues para llevar esta conversación, para moderarla, se encuentra con nosotros David Romero González Rodríguez. En esta transmisión también se encuentra Oliver Müller, editor de la revista Avances en Psicología Latinoamericana. Eh, les invito a que consulten este artículo en nuestro OJS, en nuestra página revistas.urrosario.edu.co. Allí van a poder acceder en acceso libre a este y todos los artículos que la revista Avances en Psicología Latinoamericana tiene para ustedes. No siendo más, bueno, una última cosita. Les invito también a que nos dejen sus comentarios, a que nos dejen sus dudas, a que nos dejen sus preguntas. En esta transmisión estaremos muy atentos para que las autoras de una vez les respondan, puedan conversar también con ellas por nuestras redes sociales. No siendo más, le doy la palabra a David para que pueda iniciar esta conversación. Bueno, muchas gracias, Alexander, y un saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento y a quienes se siguen uniendo a la transmisión. Qué bonito tener la oportunidad de establecer estas conversaciones, estos diálogos. A mí en lo personal, como psicólogo, siempre me ha parecido fundamental y como científico social tomar el conocimiento que tenemos y divulgarlo, hacer que llegue más fácilmente a muchas personas. Entonces creo que es un espacio maravilloso para este fin. Saludo a Tania, a Adriana y a Laura, pues qué bueno también podernos encontrar para conversar sobre esta publicación que han hecho sobre las evidencias de validez de la escala de ajuste para la vida universitaria. Bueno, yo tuve la oportunidad de relacionarme con el texto, de pensarlo, de verlo, y me surgen unas preguntas que quiero plantearles para animar esta conversación. La primera, naturalmente, es pues de dónde para ustedes como investigadoras surge la idea de crear este instrumento. ¿Por qué les parece interesante este tema del análisis de la transición del colegio a la vida en universidad? Bueno, tal vez ahí puedo iniciar yo. Bueno, un gusto estar aquí compartiendo con ustedes y con las personas que nos están siguiendo en la transmisión. Realmente el tema del ajuste de la vida universitaria siempre ha sido algo que nos ha parecido primero muy interesante y muy importante también de abordar desde la experiencia que hemos tenido en nuestra universidad, que es el Instituto Tecnológico de Costa Rica. Hemos podido ver cómo ese proceso se vuelve definitivamente un reto para la mayoría de los estudiantes porque implica muchos cambios, no solo en el ámbito académico, el ajustarse a nuevas dinámicas de evaluación, nuevas dinámicas de aula, sino también en la parte social, todo ese conjunto de redes de apoyo que yo tenía con mis pares, tal vez en el colegio, sufre una transición cuando yo ingreso a otro ámbito donde tengo que crear nuevas redes de apoyo, nuevas amistades y demás. Y también se vuelve un desafío en cuanto a que yo me asumo, usualmente coincide el ingreso a la universidad con el ingreso a la vida adulta. Entonces, tengo que también ajustarme a nuevas dinámicas de vida en relación con que ahora soy responsable de hacer muchos procesos que antes tal vez mis padres o tal vez un profesor, un orientador, un psicólogo que trabajaba en la institución me ayudaban a hacerlo. Entonces,
todo este conjunto de desafíos que ven enfrentados los estudiantes hace que el proceso de ajuste de la universidad sea tan relevante. Y bueno, no por eso es que la teoría nos dice también de que esos primeros años, ese primer año es crítico para la permanencia, para evitar también la deserción. Y nosotros acá en el departamento que trabajamos nosotras específicamente, que es orientación en psicología, hemos venido desde hace muchos años trabajando con esta temática. Tenemos un programa que se llama Integratec, que es de mentoría de pares para el ajuste de la vida universitaria. Y bueno, por ahí hemos estado trabajando mucho en todas las dimensiones del ajuste a la vida universitaria, pero siempre nos quedaba como ese vacío en relación con contar con un instrumento como tal, porque hay muchas cosas que se vuelven anecdóticas quizás y que uno sabe que están sucediendo, pero no contábamos con algo que nos permitiera medir ese proceso de una manera más certera y científica, ¿verdad? Entonces, por eso surgió el interés por crear, bueno, por investigar en este tema y finalmente por crear una herramienta que nos permitiera evaluar este constructo que nos parece importante y que nos va a permitir, y que ya nos está permitiendo tomar decisiones a nivel institucional y compartirlo con la comunidad nacional e internacional. Vale, Adriana, muchas gracias. Yo creo que, y no sé, también me parece interesante que lo pongamos en común, ya que tenemos la oportunidad de establecer este diálogo entre países, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en que ese primer año es decisivo. De hecho, acá en Colombia se estima que nuestra deserción universitaria, que es altica, ¿sí? Está rondando a veces casi el 50%, ocurre en general como en los primeros 3 semestres de la formación universitaria. Es como ese momento en el que la persona a veces descubre que no está en el lugar correcto, de pronto institucionalmente hablando, o no está en el lugar correcto en términos profesionales, vocacionales. Entonces, claro, es definitivamente un tiempo muy importante. Me atrevo a pensar que de pronto nuestras edades de acceso a la educación superior son próximas por la media de los participantes que ustedes describen, que es 18,29. Nuestros chicos aquí llegan como a los 16, como a los 17, ¿no? Que es francamente difícil, ¿no? Apenas está uno dejando un poco ese ámbito escolar, apenas tomó distancia, digamos, de la época de la niñez prácticamente y viene esa obligación de, como yo lo pongo, de elegir como un destino, ¿no? Escoger como una vida, y es bastante complejo. Bueno, me gusta mucho lo que dices de crear como este instrumento, porque creo que la psicología en la práctica también se trata de eso, ¿no? De crear soluciones para entender de una manera más científica, más organizada, pues cómo ocurre cualquier fenómeno de la conducta o de la realidad social. Mm, bueno, hay algo también al revisar el texto que me llama mucho la atención, y es que, claro, muchos de los datos que ustedes toman los toman en la época como de confinamiento, pandemia, como cuando estaba la educación como funcionando a otro ritmo. Y ustedes especulan, dejan ahí como la insinuación un poco en el texto, ¿no? De, bueno, tal vez hay unos factores que son un poquito diferentes, ¿no? De lo que podría ser de pronto esa experiencia de la presencialidad. Y hacia allá se encamina mi pregunta. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser esas diferencias que podrían reconocer? Eh, Dejan en su texto también como el anuncio de que es algo que les parece interesante seguir mirando, y no sé si ya lo están haciendo de pronto, tomando nuevos datos, mirando algo más. ¿Cuáles serían esas diferencias que ustedes establecen entre esa adaptación universitaria ahí en el confinamiento de la pandemia y ahorita pues, la presencialidad a la que hemos regresado? Bueno, voy a responderles yo. Bueno, mucho gusto. Saludos muy cordiales desde Costa Rica para Colombia. Eh, bueno, sí es una pregunta sumamente interesante y justamente este año el equipo decidió continuar investigando y empezamos a hacer un análisis más descriptivo, pero tomando en cuenta no solo el año 2023, sino también el año 2022. Porque cuáles eran aquellos indicadores que nos podían decir o podíamos hipotetizar que podían tener una diferencia en la aplicación previa a la pandemia o post pandemia. Por ejemplo, el apoyo de pares o el apoyo social, ¿verdad? Hasta la relación docente-estudiante, ¿verdad? Porque obviamente durante la pandemia muchas de los contactos fueron por medio de algo virtual.
Sin embargo, les adelantamos, ya de hecho estamos en el proceso tratando de finalizar la redacción del nuevo artículo de esta nueva investigación, que no encontramos diferencias, al menos no significativas. Eh, Ahí uno podría hipotetizar muchas otras cosas, como que todavía estamos en la transición a la presencialidad, ¿verdad? O sea, a pesar de que de la cohorte 2022 éramos, que aplicamos eran estudiantes ya que estaban con clases presenciales, pues hay una transición también, ¿verdad? De lo que fue la época de la pandemia a ir retornando a la presencialidad, a ir retornando a ese contacto cara a cara, no solamente con mi docente, sino también con el otro, con la otra persona, ¿verdad? Con la que puedo hacer una amistad o considerar un par. Entonces, sí les adelantamos que no encontramos como diferencias y los mismos, por lo menos desde el punto de vista descriptivo, los mismos indicadores que presentaron dificultad en las diferentes dimensiones, por ejemplo, en vida académica, el indicador que eh, digamos, tuvo un más bajo promedio de adaptación fue regulación metacognitiva. Lo mismo para la cohorte 2022. En el caso 2022-2023, eh, posteriormente el de apoyo de pares, el mismo resultado, ¿verdad? El más bajo fue apoyo de pares, igualmente en ambos. Y por último, en lo que es el área institucional o de soporte institucional, lo que es relación docente-estudiante. Entonces, a pesar de aplicar estos resultados, este análisis en ambas cohortes, los resultados son muy similares. Entonces, todavía no podemos aventurarnos a asegurar que existe una diferencia, y creo que sería muy interesante seguir investigando otras cohortes o otros años para ver si damos tiempo a esta transición hacia la presencialidad que están teniendo los jóvenes universitarios. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Laura. Si No me sé si Mucho gusto. permite, comprar. David, para agregar algo más y tal vez para los oyentes que no conocen el artículo, nosotros este constructo de ajuste a la vida universitaria lo medimos en 3 dimensiones. Esas 3 dimensiones obviamente fueron seleccionadas a partir de una amplia revisión de la literatura, donde vimos que en algunos estudios se enfocaban en aspectos académicos, socioemocionales, en otros institucionales. Entonces nosotros valoramos esas 3 dimensiones que en general hay una concordancia de su relevancia en este constructo. Entonces, por ejemplo, en vida académica tenemos 4 indicadores, que es gestión del tiempo, regulación metacognitiva, que es la que acaba de apuntar precisamente la compañera Laura, donde resultó en ambas cohortes, 2022 y 2023, con el promedio más bajo. Luego tenemos metas académicas y metas de rendimiento. Esto en la dimensión académica, que creemos es una de las más fuertes, o sea, de las que más incide en este proceso de transición. La segunda es la vida social, y yo creo que aquí no hay ninguna duda de la relevancia de esta dimensión, y ahí tenemos la relación de pares y la relación docente-estudiante. Y ahí es precisamente la relación de docente-estudiante que resultó, esa fue precisamente Laura, ¿verdad? La que resultó con promedio más bajo. Y la última fue la vida institucional. Increíble, la vida institucional también ha sido investigada, pero no tan ampliamente como uno hubiese esperado, como por ejemplo vida académica o vida social, que eso sí están, básicamente esos factores están ampliamente analizados en otras investigaciones. En vida institucional consideramos dos, relación docente-estudiante, que fue la más baja, y soporte institucional. En soporte institucional nosotros consideramos, por ejemplo, los servicios que ofrece la universidad, los servicios de apoyo, becas, todo lo de residencias, todos aquellos servicios para los nuevos estudiantes. También consideramos actividades extracurriculares para insertarlos en la vida social de la universidad, y precisamente en esta fue la relación docente-estudiante la más baja. Importante para que entiendan por qué hablamos de más baja. Bueno, porque nosotros utilizamos, esta escala es una escala tipo Likert, que va de 1
a 7, y a veces nos decían, bueno, precisamente nos decían, bueno, ¿y cómo vamos a interpretar estos datos? Y ahí fue toda una discusión también académica que tuvimos. Utilizamos percentiles, utilicé un modelo con referencia a normas, un modelo criterial, y bueno, ahí haciendo consultas con otros colegas, definitivamente optamos por el modelo criterial, es decir, establecer un punto de corte. Y entonces, como nosotros, la idea del equipo es precisamente crear ese instrumento para que sea uso de acceso abierto para un docente, para los mismos estudiantes. Y bueno, ¿estoy bien o estoy mal? Entonces, consideramos que el 5 como punto nota de corte. Entonces, por ejemplo, aquellos indicadores donde el promedio fue inferior a 5, porque de 1 a 4 era en desacuerdo, totalmente desacuerdo, ni de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, pero el punto 5 dice de acuerdo, hasta llegar a totalmente de acuerdo. Entonces consideramos, claro, este es el punto medio, donde aquellos con puntuaciones menores a 5 vamos a considerar como ya una luz de que hay un problema en su proceso de ajuste. Mientras que 5, que es ya de acuerdo a totalmente de acuerdo, ya es un indicador de que hay un ajuste aceptable en esos indicadores y en cada dimensión. Se estimó tanto por indicadores como por dimensión. Entonces aquí es importante que entiendan esto cuando hablamos de un buen ajuste, un mal ajuste, por qué escogimos estos indicadores. Obviamente hay mucho más que nos apunta la literatura, pero para nosotros, digamos, donde podemos incidir directamente, por ejemplo, los docentes, las autoridades, los programas de la universidad, si estamos detectando, por ejemplo, vea qué interesante, que hay un problema en la relación docente a nivel de universidad, nosotros, por ejemplo, cualquier universidad puede tomar decisiones para mejorar esas relaciones. Si vemos que hay problemas en las estrategias de autorregulación, pues entonces ahí tenemos los servicios de apoyo para fortalecer a los estudiantes en estas dimensiones. Entonces creo que ahí es donde nosotros sentimos como la satisfacción de lograr un instrumento que nos va a permitir tomar decisiones para apoyar a estos estudiantes, que como apuntó la compañera Adriana, es un proceso difícil, bastante difícil. Vale, muchas gracias, Tania, por lo que nos complementas. Me pones a pensar en varios temas. O sea, insisto, como en este diálogo entre países que tenemos la ocasión de tener el día de hoy. Nosotros acá, digamos, en Colombia vemos mucho que los temas de la adaptación al medio social de la universidad son muy importantes, a veces temas de movilidad, ¿no? Yo estoy en Bogotá, que es una ciudad muy grande, que tiene muchísimos habitantes, que tiene una movilidad muy complicada, entonces eso también se puede volver como parte de los asuntos de adaptación. Pero hay uno, y no sé, ahí quiero preguntarles si ustedes ven que de pronto desde su realidad en Costa Rica pueden pensar que también tiene como un peso y de qué manera pesa, ¿no? En esta ecuación. Y es este tema de la orientación vocacional profesional, ¿no? En nuestro caso, el caso colombiano, parece que no es algo como tan logrado que los estudiantes terminen su formación y tengan claridad de hacia dónde van. Nuestra educación no necesariamente está enfocada en eso, o al menos no en todos los casos, y por eso es muy común encontrar como unas pausas que hacen los chicos a veces cuando terminan el colegio, o un poquito de confusión en el momento de tomar esta decisión. No sé ustedes qué piensan de ese factor en su país, en la manera en la que han venido estudiando este fenómeno tan interesante y cuánto pesa entonces en esta ecuación. Bueno, ahí voy yo apuntando algo muy, digamos, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, en el caso del Instituto Tecnológico Costa Rica, nosotros hicimos una investigación previa sobre la deserción, precisamente en estudiantes de primer ingreso. Y uno siempre espera, precisamente, hablamos, perdón, de deserción temprana y deserción tardía, porque puede darse segundo o tercer año. Y David, ahí coincidimos Costa Rica y Colombia. La razón principal para desertar de la universidad es precisamente porque ingresaron a una carrera que no deseaban, porque perdieron la motivación durante sus primeros meses, primer año, perdieron toda su motivación y entonces desertaron.
Otros, y lo curioso es, bueno, en Costa Rica hay 5 universidades públicas. Obviamente, por ejemplo, para ingresar al Tecnológico Costa Rica tiene que hacer examen de admisión, igual que otras 2 universidades. Hay otras 2 que no se requiere examen de admisión. Entonces, hacen el examen de admisión, ingresaron al TEC, Instituto Tecnológico Costa Rica, a partir de ahora TEC. Y entonces, los padres de vayan a estudiar al TEC y entran a la carrera donde lograron entrar. Entonces, por supuesto, abandonan la carrera, abandonan la universidad porque entraron a ni siquiera a una universidad que ellos querían. Entonces sí hay evidencias en un estudio previo de que precisamente el ingresar a una carrera no deseada e ingresar a una universidad que tampoco deseaban es el principal factor para perder la motivación de continuar los estudios a nivel de educación superior. Entonces, eso sí, ya es claro y precisamente ahí está el factor vocacional, donde incluso se trata de ver cómo atender esto, porque antes también tenían la opción de 2 carreras. Entonces, por ejemplo, hay unas carreras de puntuación muy alta, de alta demanda como biotecnología, y otras carreras de una demanda mucho más baja, por ejemplo, ingeniería forestal. Entonces, claro, ponen la que yo quiero, biotecnología, y de segunda, por ejemplo, forestal. Pero obviamente no me dio el promedio para entrar a la primera, y entonces entro a la segunda carrera, que es forestal. Y entonces, y usted ve la relación entre forestal y biotecnología, es un ejemplo meramente. Pero bueno, entonces ahí sí vimos que eso, el tener 2 opciones de ingreso al TEC estaba afectando, estaba incentivando la deserción porque se matriculaba en una carrera no deseada. Bueno, entonces sí, nosotros precisamente ahí coincidimos e ingresar a una carrera no deseada, la pérdida de motivación, incluso es ahí donde nosotros consideramos, eso es un factor, ¿por qué se pierde la motivación? Bueno, porque no tengo un buen ajuste, no me siento bien en el TEC, no, ahí es como uno dentro de un montón y no entonces ahí también hay una de las razones por las que se inició también esta investigación. Hay que profundizar más porque se pierde la motivación cuando ingresan a la universidad. Tal vez ahí para agregar un poquito, por eso, y hacer de una vez un anuncio también en ese sentido, en nuestro departamento hay otro equipo de investigación que ha estado trabajando el tema vocacional muy fuertemente por muchos años, trabajando en perfiles vocacionales, porque los instrumentos con los que usualmente se cuenta para valorar todo el ámbito vocacional suelen ser muy genéricos, muy amplios, ¿verdad? Y no, digamos que no logran un tamizaje específico sobre carreras, por ejemplo, ingeniería. Aquí mayoritariamente las carreras que imparte el tecnológico son ingenierías, pero son muy distintas entre sí. No es lo mismo las habilidades, las tareas que tienen que enfrentar un ingeniero en biotecnología, como decía ahora la compañera Tania, que otro en ingeniería, por ejemplo, electrónica. Entonces, ese equipo de investigación ha estado por muchos años construyendo perfiles específicos y una prueba específica a nivel vocacional para hacer, digamos, lograr identificar esas diferencias. Vale, perfecto. Bueno, ahí yo tengo también otra curiosidad, ¿no? Investigar es algo maravilloso porque pues está uno como buscando seguir las huellas de un fenómeno, tratar de encontrar un poquito la razón de ciertas cosas. Y cuando ustedes entran, bueno, revisan la literatura, plantean el instrumento, ¿qué de lo que de pronto se encuentran les parece como una sorpresa, como un hallazgo interesante de pronto de lo que han visto en su investigación? Bueno, Laura. sí, creo que el tema tal vez no nos sorprende, pero sí sale como un hallazgo emergente, es el tema de género, ¿verdad? La posibilidad de que haya una diferencia con respecto al género en ese proceso de adaptación a la vida universitaria. De hecho, estamos muy interesadas en seguir investigando próximos años, porque como vos decís, ¿verdad? Uno empieza a investigar y salen los temas emergentes y salen otras posibilidades de investigación. Y en este caso creemos interesante y conveniente investigar sobre ese proceso de adaptación a la vida universitaria de chicas, sobre todo en carreras STEM, ¿verdad?
Creo que ese es un tema que surgió especialmente en la parte cualitativa de nuestra investigación, en los grupos focales, cuando las chicas nos empezaban a comentar, especialmente en el periodo de pandemia, los problemas que estaban teniendo para simplemente dar a conocer su contenido o que su contenido fuera igualmente validado por los compañeros hombres. ¿Verdad? De repente ellos decían, estamos en esta plataforma de Discord que ahora los chicos utilizan mucho para contactarse o para estudiar o para trabajar incluso, ¿verdad? Y cuando mi usuario no tiene un nombre que me identifica como mujer, toman en cuenta mi contenido. Pero cuando se dan cuenta que yo soy una mujer, mi contenido no es igualmente validado. Entonces, esas experiencias que uno creería que ya no deberían darse, eh, aparentemente se siguen dando, ¿verdad? Y son como esos aspectos cualitativos que no son directamente relacionados con los factores que estábamos analizando inicialmente en nuestra investigación, pero que se derivan y que creemos importante continuar investigando. Vale, súper, muchas gracias. Bueno, quiero, escuchándoles justamente sobre este hallazgo del género, ¿cierto? Y otras cosas que de pronto uno puede ir encontrándose en este proceso de investigar. Digamos que es más una inquietud como muy personal. O sea, yo desde mi formación como psicólogo siempre he tenido mucho interés en otros campos del saber, en otras humanidades, en otras áreas que pueden aportar conocimientos a lo que nosotros estudiamos. Y esa es mi siguiente pregunta. Si ustedes para continuar de pronto mirando estas cuestiones del género y otras cosas, quisieran traerse personas desde otras orillas, ¿a quién se traerían? Y por qué se lo traerían? ¿Sí? Pensando en que pues en este siglo interesante en el que vivimos estamos empezando a tejer investigación transdisciplinar y de otros niveles. Bueno, ya desde ahorita nuestro equipo estuvo igual conformado por dos áreas, ¿verdad? Porque Laura y yo somos psicólogas, y Tania es educadora, filóloga también. Entonces ya desde este proceso y es evaluadora educativa. Entonces nos ha aportado mucho esa visión interdisciplinaria que logramos tener desde esta investigación y con miras en los siguientes procesos, por ejemplo, en la temática de género. De hecho, estábamos conversando en si era, ¿verdad?, posible poder incorporar a alguna persona al equipo que tuviera tal vez una formación específica en temáticas de género. Y si no fuera posible como parte del equipo investigador, por lo menos sí contar con la asesoría y la validación también de una persona profesional en esta área, porque como dice Laura, sí fue algo que emergió sobre todo en lo cualitativo, tal vez a nivel cuantitativo, cuando hicimos la aplicación de 2022 y 2023, no se identificaron diferencias significativas a nivel estadístico, pero sí en lo cualitativo emergieron temáticas y entonces nos surgen muchas dudas porque habría que ver, y es lo que queremos analizar en próximos procesos de investigación, si en algunas carreras sí existirán tal vez diferencias significativas, porque cuando vimos toda la totalidad, no, pero habría que hacer un análisis más específico en carreras tal vez donde mayoritariamente la población es masculina, hacer también una investigación un poco más profunda a nivel cualitativo para poder identificar si esa vivencia que nos manifestaron algunas participantes en esos grupos focales es algo que se ve a mayor escala. Porque sí nos sorprendió, esa parte sí nos sorprendió un poco porque creímos que tal vez en este momento no se iban a dar experiencias, al menos no tan fuertes como las que ellas comentaban. Perfecto. Muchísimas gracias, Adriana. Profesor Oliver, ¿tienes una pregunta? Hola, ¿qué tal? Sí, digamos muy chévere el trabajo, la verdad un trabajo muy juicioso, pues aquí a la revista obviamente llegan diferentes artículos con pruebas y adaptaciones y creo que el artículo y la prueba de ustedes es, digamos, una que tiene un proceso de varias fases que la verdad es bastante ejemplar, entonces les quiero felicitar para eso. También mencionar pues a la gente que quizás nos está viendo, escuchando, que es totalmente libre
el acceso a esta prueba. Digamos, en la página 10 del artículo hay el vínculo, ya he mirado, entonces no hay problema en accederlo. Entonces eso creo que es también algo muy importante. Y haciendo un poco también la relación con que se pueda usar, preguntarlas, bueno, ¿cómo ha sido quizás también desde el grupo de ustedes la experiencia con la aplicación? Digamos, en sí, digamos, en la última parte de validación también hacen, digamos, un análisis de validez predictiva, donde se puede ver que el puntaje en la prueba predice, sí, el desempeño académico, que en sí es algo interesante, ¿no? Pero supongo que, dado que ustedes también trabajan en un departamento que justamente ofrece mentoría y acompañamiento, no es la única razón por tener esa prueba de simplemente predecir, oh, a esta persona le va bien, a esta persona más bien le va a ir mal, sino que han, no sé, si han trabajado también, qué se hace, digamos, en asesoría a partir de los resultados de esta prueba. Quizás si han tenido experiencia con eso. Bueno, tal vez ahí tuvimos la experiencia de hacer la aplicación, como les decían las compañeras, hicimos una segunda fase que fue ahora si vamos a aplicarlo a la población, la cohorte 2023, para ver qué resultados obteníamos y compararlos un poco con la aplicación 2022. Con esos resultados hicimos, bueno, estamos trabajando en finalizando un artículo, pero también presentamos los resultados ante algunas instancias, por ejemplo, el Consejo de la Vicerrectoría de Vida Estudiantil, y estamos, digamos, en la mira para poder ir a otro consejo, que es el de la Vicerrectoría de Docencia, para ver el tema de manera institucional en primer lugar, ¿verdad? Porque sí, por ejemplo, nos llama la atención el hecho de que es constante que en el área de apoyo de pares, por ejemplo, salga abajo. Entonces, por dar un ejemplo, porque están también las otras áreas que mencionaron las compañeras en las otras dimensiones. ¿Qué puede hacer la universidad en general para fortalecer esas áreas con los estudiantes? Pero también la escala podría tener un uso, y eso, hacia eso vamos también el próximo año y los siguientes. ¿Cómo podremos darle un uso también individualizado a los resultados de la escala, verdad? Por ejemplo, si se aplica a algún estudiante que se le esté brindando asesoría psicoeducativa, que es lo que nosotros damos en nuestro departamento, ¿cómo podríamos utilizar esos resultados para apoyarle en su proceso de desarrollo estudiantil? Y también en grupos específicos, por ejemplo, la aplicación de esta prueba, qué sé yo, en población con discapacidad, con necesidades educativas. Bueno, visualizar si hay algún área específica que haya que trabajar más. Ahora, los programas que nosotros tenemos en el departamento, tenemos, por ejemplo, programas de tutoría también, tutoría académica, tenemos programas de mentoría de pares, que ahí, digamos, la parte social es un tema que, de hecho, los resultados de esta investigación coinciden con lo que hemos estudiado de manera previa en el programa Integratec, donde no solo los estudiantes de primer ingreso nos dicen que el área social es como ese gran tema que a veces tiene que trabajarse, sino los mentores y las mentoras, que son estudiantes también de la universidad, pero que ya tienen un poquito de experiencia en la institución. Cuando se les ha preguntado a ellos qué observan de sus ahijados, porque así se les llama, de primer ingreso como principales necesidades, y lo que ha emergido mucho es el tema social también. Entonces, para nosotros, este es un tema que debe ser abordado más a nivel estructural, consideramos así, ¿verdad? No tanto solo individual, aunque puede obviamente trabajarse y nos puede dar un insumo importante para aplicarlo de tú a tú con un estudiante, decir, bueno, vemos que el área, no sé, por ejemplo, de regulación metacognitiva está abajo. Bueno, podemos trabajar en estrategias específicas para esa persona, pero vemos el valor también de trabajar a nivel estructural en la incorporación de estrategias institucionales para fortalecer aquellas áreas que reiteradamente van saliendo como de más necesidad digamos, de reforzar. Bien, muchísimas gracias, profesor Oliver y Adriana, por tu respuesta. Yo creo que lo que dices de los factores estructurales es muy importante, ¿no? Y sabemos que hay pues, investigadores que también están analizando desde hace tiempo incluso cómo
la estructura arquitectónica, ¿cierto?, de un edificio, de un campus, puede también tener que ver con cómo las personas se encuentran. O sea, puede haber realmente muchos factores en los que será interesante comenzar a intervenir. Pero eso me lleva también como algo muy importante que es casi nuestro punto final de conversación, pues al menos como yo me imaginé nuestra conversación, eh, acerca de cuáles serían como esas principales recomendaciones. Ustedes utilizan un término que me parece muy bonito en el artículo, decisiones oportunas, ¿no? Entonces, como, ¿qué recomendarían ustedes a los jóvenes que se acercan a la universidad, a los colegios, las universidades, las familias, por lo menos en esos 4 planos, que sería interesante decidir oportunamente para que esta transición funcionara mejor? Bueno, justamente en el programa Integratec brindamos un conversatorio con los chicos porque ellos desde su vivencia pueden incluso contar mejor cuáles son como esas recomendaciones. Y el conversatorio se llama Del Cole al Tec, Tips para el Éxito. Entonces, los mismos chicos, desde sus experiencias, son, son gran cantidad de recomendaciones las que se pueden dar, pero por mencionar algunas, eh, por ejemplo, está el tema que ahora tratabas un poquito, que tiene que ver con el desarraigo. Vengo de una zona alejada y de repente dejo a mi familia y tengo que ubicarme en otro lugar, ¿verdad? Entonces, el tener justamente un mentor, ¿verdad? Del programa Intégrate, que te pueda recibir junto con otros estudiantes de primer ingreso y empezar a hacer esos grupos y esas redes de apoyo, es uno de los consejos que los chicos suelen brindar al estudiantado de primer ingreso, ¿verdad? Eh, Necesitamos empezar a construir redes de apoyo, eh, participar en las actividades que la institución organiza para los estudiantes, ¿verdad? Desde un acto de bienvenida institucional hasta un acto de bienvenida de la escuela o la carrera, ¿verdad? Para empezar a conocer, digamos, como la cultura de su carrera, de su escuela, pero además empezar a interactuar con los docentes, con los administrativos, con los estudiantes, no solo mentores, sino también con los estudiantes, con otros estudiantes de primer ingreso. Es otra recomendación que pueden dar. Y estas, digamos, como en el área social, si nos vamos justamente a los mismos factores, en vida académica, hay una serie de procesos de nivelación que se hacen a nivel institucional. Entonces, una de las grandes recomendaciones es que participen en esos procesos de nivelación académica, ¿verdad? Que los aprovechen al máximo. Todo es absolutamente gratuito, ¿verdad? Completamente gratuito. Entonces, que puedan ir a un taller de nivelación, que lleven estos cursos, que vayan a las charlas. Nuestro departamento, que justamente Adriana es la directora de nuestro departamento, desarrolla una serie de charlas y de talleres para los chicos, como aprender a sacarle provecho al tiempo, cómo gestionar el tiempo en la universidad, algunas técnicas o estrategias de estudio, ¿verdad? Todos estos temas que pueden ser de utilidad en la vida académica y por último en la vida institucional, pues de alguna manera participar, como les decía, en las actividades extracurriculares, por lo menos acá en el TEC tenemos grupos culturales y deportivos, ¿verdad? Entonces, dar a conocer esa información, que los chicos, qué sé yo, si tienen afinidad por la danza, puedan entrar en el grupo de danza, y ir creando ese sentido de pertenencia, son algunas de las recomendaciones que suelen dar los chicos a los estudiantes de primer ingreso. Solo como por decir algunas así, este, relacionadas con las 3 dimensiones justamente que trabajamos en nuestra escala, que es vida académica, vida social y vida institucional. Y quería agregar, que me quedé con la idea cuando hiciste la pregunta de con cuáles otras disciplinas se animarían a investigar. Tal vez no ahorita porque estamos con otro tema, pero a mí me parecería muy interesante investigar con antropólogos.
con antropólogos el tema de la cultura, del sentido de pertenencia eh, El tema del y desarrollo, demás. quizás, que mencionabas, El desarraigo también, ¿verdad? Entonces quería agregar eso. buenísimo, Y muchas tal gracias. vez ahí, porque preguntaba sobre recomendaciones para las familias, que de hecho también hemos hecho webinars, charlas virtuales dirigidas a familias, porque cada vez más, no sé si esa es la experiencia de ustedes también por allá, pero a nosotros al menos aquí hemos visto cómo cada vez la familia está más involucrada, digamos, en el proceso universitario. Hace unos años uno no era muy usual ver padres o madres de familia llegar a la institución a hacer consultas, acompañando a sus hijos, y ahora sí. Entonces, hemos hecho también procesos de sensibilización y de trabajo un poco con las familias, al menos en términos informativos, de cuál es el rol que debe asumir la familia en este proceso de transición, porque ellos también pasan por una transición. Ya mi hijo, mi hija ya no es un estudiante de colegio, que yo puedo ir y preguntar por sus notas y puedo intervenir, digamos, en ciertas situaciones. Ahora tengo que darle el espacio a él o a ella para que sea protagonista y tome decisiones. Entonces, tiene que haber un balance entre un apoyo, porque tampoco puedo yo decir, bueno, ya a partir de hoy usted se la juega absolutamente solo, no le doy pero ni siquiera un consejo, porque justamente en la escala que nosotras hicimos, el apoyo principal de la familia que se definió en los indicadores tiene que ver con escucha, con motivación, con consejos, con apoyo. Todo eso es importante para que la transición a la universidad sea positiva, pero eso no es sinónimo de sobreprotección, de que le hago las cosas y que y hablo por vos cuando vamos a hacer un trámite. Entonces, ese equilibrio es importante que las familias la vayan trabajando para que el ajuste a la universidad sea de la mejor manera. De acuerdo, un proceso que respete como la agencia personal, la capacidad de buscar como un dominio sobre la propia esfera. Y Tania, Y ya para ir cerrando, quiero destacar algo muy importante en lo que señaló Oliver. La escala de acceso abierto es una escala de 37 ítems que ya nosotros con las dos aplicaciones hacemos una estimación entre unos 15, 20 minutos, los estudiantes lo van respondiendo. En la escala hay una primera parte que nosotros damos recomendaciones de cómo aplicar la escala. Entonces, si alguien, un docente, no sabe nada de psicometría, ni de validez, ni de nada, pero eso no importa, porque lo que nos interesa es que aplique adecuadamente la escala. Ahí damos las instrucciones, damos la recomendación de que se utilice, por ejemplo, la puntuación de 1 a 7, que a partir de 5 se considera ya un indicador de un ajuste aceptable. Y también nosotras hicimos el esfuerzo de hacer la traducción, de validar la traducción al inglés. Entonces, ahí en ese mismo documento está la versión en español y la versión en inglés, pensando precisamente que hay muy pocos, a lo que apuntaba Oliver, hay muy pocos instrumentos nuevos que hayan sido, digamos, científicamente validados. Inclusive cuando nosotros revisamos prácticamente la escala famosa de todo el mundo es la de Baker y Crick, el SAC, y esa se creó en 1985. Ha tenido una serie de adaptaciones, entonces, pero para poderlo adaptar teníamos que hacer un pago para tener acceso a esta versión. Y entonces dijimos, no, somos universidad pública, tenemos que generar una herramienta por lo menos que sea aplicable al contexto latinoamericano, en español, con estudiantes se pueden aplicar en universidades privadas, en universidades públicas. Igual está la versión en inglés para que se pueda utilizar en otros contextos, pero la intención de nosotros con esta investigación era precisamente medir el proceso de ajuste de la vida universitaria, pero nos encontramos con el reto de que no hay instrumentos validados, creados por lo menos para el contexto centroamericano, latinoamericano. Es más, solo había otro, el CABU, que con 11 ítems que medía precisamente las mismas dimensiones, pero vimos ese instrumento que sí es de acceso abierto y dijimos, no, pero eso está como muy, no, está como muy, hay una subrepresentación, diría yo, en términos más técnicos,
de cada una de esas dimensiones. Entonces, ahí fue donde tuvimos que asumir el reto, ¿no? Pensemos, creamos entonces una nueva herramienta, propongamos un modelo teórico y hagamos todo ese proceso de construir un nuevo instrumento que sí, definitivamente fue una investigación casi de 2 años. Esa escala, detrás de esa escala, para cerrar ya mi intervención, hay casi 2 años de investigación. Muchísimas gracias también a ustedes por este espacio. Realmente para nosotros es un orgullo participar en estas actividades y compartir los conocimientos, y lo más importante, lo que nosotros queremos también es que lo usen. Creo que ya tenemos una herramienta que nos puede dar algunas luces para tomar decisiones a lo futuro. Perfecto, muchísimas gracias, Tania, y pues también a Laura y a Adriana. Yo creo que para cerrar quisiera solamente señalar la importancia que tiene este trabajo por muchas razones, ¿no? Todos los esfuerzos que las familias hacen a veces para que sus hijos puedan entrar a la educación superior, económicos, afectivos, bueno, de todo nivel. Y qué importante es que ese proceso salga muy bien, ¿no? Tenemos un rol que es, creo que es perfectamente par. Yo hago aquí también el acompañamiento estudiantil en la Universidad del Rosario, y uno en general ve que las personas logran hacer la adaptación, trata de sumar recursos para que puedan, y es muy doloroso a veces cuando uno ve que una persona no lo ha logrado, ¿no? Como que dice, no encuentro aquí cómo arraigarme, tomando el término que ustedes traían, de volver a mi territorio, ¿no? El clima de esta ciudad no puedo, lo que sea, ¿no? Entonces, es una cosa muy importante, primero por eso, y segundo porque creo profundamente que si una persona toma una buena elección vocacional y tiene un buen desarrollo en la universidad, pues se convierte entonces en un profesional que puede estar al servicio de su sociedad, de su país, y hacer grandes cosas, ¿no? A diferencia de una persona que de pronto experimente frustración tal vez por no haber podido lograr hacer este camino con todos los efectos y perjuicios que puede tener para ella y para su contexto más inmediato. Les agradezco muchísimo, creo que ha sido una conversación muy interesante. Invito también a quienes nos han estado acompañando, a quienes escuchen tal vez luego esta transmisión, a que consulten este recurso, 2 años de trabajo, creando también el marco teórico, todo para darnos una herramienta que nos puede ayudar a hacer este proceso de una mejor manera. Muchísimas gracias, y le doy ahora nuevamente la palabra a Alexandra. Bueno, David, muchísimas gracias. Yo creo que yo también me uno a esa invitación a que pasen por nuestra página revistas.urrosario.edu.co, a que consulten este artículo, a que consulten todo el volumen. Estamos hablando de el volumen 41, número 3 de este 2023 de la revista Avances en Psicología Latinoamericana, que está en acceso abierto. Entonces, para que lo consulten, para que lo indaguen y para que generen más preguntas. A nuestras autoras invitadas, Adriana, Tania, Laura, muchas gracias por esta conversación, por el espacio, por haber estado aquí pues generando esta conversación sobre el artículo Evidencias de validez de una escala para evaluar el ajuste a la vida universitaria. Y al profesor Oliver Müller, editor de la revista, quien también estuvo acompañándonos, también le damos las gracias. A ustedes, muchas gracias por haber estado aquí en este espacio, en un nuevo jueves de revistas. Les esperamos en una próxima ocasión. Hasta pronto.